Bienvenidos una noche más a las crónicas prohibidas del séptimo misterio, donde hoy nos alejamos de los castillos de ensueño y las canciones memorables para adentrarnos en los pasillos más oscuros y menos transitados de la corporación de entretenimiento más poderosa del planeta, porque detrás de la sonrisa del ratón y la magia de los fuegos artificiales existe un expediente negro cargado de tragedias inexplicables, protocolos de seguridad que rozan la paranoia y un control corporativo que parece diseñado para borrar cualquier rastro de realidad que manche su imagen de perfección absoluta. Disney se ha vendido al mundo como el lugar donde los sueños se hacen realidad, pero para muchos empleados, visitantes y familias ese sueño se ha transformado en una pesadilla de la cual no han podido despertar, dejando tras de sí historias de desapariciones en alta mar, muertes silenciadas en los parques y leyendas urbanas que con el paso de los años se han confirmado como verdades incómodas que la empresa ha intentado enterrar bajo capas de burocracia y acuerdos de confidencialidad millonarios. Prepárense para una jornada extensa y reveladora donde vamos a diseccionar el lado que no es mágico, analizando desde el origen mismo de Walt Disney y sus supuestas conexiones con agencias de inteligencia hasta los incidentes más recientes en sus cruceros y parques, donde la línea entre el entretenimiento y el control social se vuelve peligrosamente delgada en una búsqueda frenética por mantener una utopía artificial a cualquier costo humano. Iniciamos este descenso al archivo prohibido analizando el mito y la realidad de Walt Disney, el hombre cuya visión transformó el entretenimiento pero cuya vida personal estuvo rodeada de sombras que sugieren una relación estrecha y colaborativa con el FBI bajo el mando de J. Edgar Hoover durante los años más tensos de la Guerra Fría, cuando el estudio se convirtió en una herramienta de propaganda y vigilancia ideológica. Documentos desclasificados sugieren que Disney actuó como un informante secreto, denunciando a colegas y empleados que consideraba sospechosos de actividades antiamericanas, lo que creó una cultura de miedo y persecución dentro de la empresa que muchos sostienen que persiste hasta el día de hoy bajo formas más modernas de control corporativo y monitorización constante de sus trabajadores. Esta faceta del fundador como un hombre de orden rígido y conexiones con la inteligencia estatal nos obliga a mirar sus parques no solo como centros de diversión, sino como experimentos de ingeniería social, donde cada movimiento del visitante es rastreado, cada sonrisa es calculada y cualquier anomalía que rompa la ilusión de felicidad es eliminada de inmediato por equipos de seguridad que operan con la precisión de una agencia gubernamental secreta. Bajando a un nivel más tangible de este expediente negro, nos encontramos con el perturbador protocolo de muerte cero. En los parques de Disney, una política no oficial pero ampliamente documentada por ex empleados que sostiene que legalmente nadie muere dentro de las instalaciones de la empresa para evitar que el lugar más feliz del mundo sea asociado con la tragedia humana. Se dice que cuando ocurre un accidente fatal o un infarto fulminante, los servicios de emergencia de Disney tienen instrucciones de mantener el cuerpo en movimiento o realizar maniobras de reanimación constantes hasta que la persona sea declarada muerta fuera de los límites del parque o en la ambulancia ya en propiedad pública, permitiendo que las estadísticas de seguridad de la corporación se mantengan impecables. Este nivel de manipulación de la realidad, donde la prioridad es proteger la marca por encima del respeto a la dignidad del fallecido, revela una frialdad burocrática aterradora, donde los protocolos de relaciones públicas dictan el manejo de la vida y la muerte, creando una burbuja artificial donde la tragedia simplemente no tiene permitido existir oficialmente, aunque el asfalto y las atracciones hayan sido testigos de eventos desgarradores. La oscuridad se traslada de los parques a los océanos cuando exploramos el inquietante caso de Rebecca Coriam y las desapariciones en los cruceros de Disney, un submundo legal donde la empresa opera bajo leyes de pabellón extranjero que le permiten manejar las investigaciones internas con una opacidad que deja a las familias de las víctimas en un estado de desamparo total. En marzo de 2011, la joven tripulante Rebecca Coriam se fumó del Disney Wonder mientras navegaba por el Pacífico, dejando como único rastro una grabación de seguridad donde se le veía visiblemente alterada hablando por un teléfono interno antes de desaparecer para siempre, sin que la empresa proporcionara respuestas claras o permitiera una investigación externa exhaustiva. Este incidente es solo la punta del iceberg de una serie de desapariciones y eventos violentos que ocurren en alta mar, donde la jurisdicción es ambigua y donde Disney utiliza sus propios equipos de investigación para controlar la narrativa y asegurar que las noticias de incidentes graves no lleguen a los oídos de los futuros pasajeros, manteniendo sus barcos como fortalezas flotantes de silencio y secretos enterrados bajo las olas.
Al profundizar en las leyendas que rodean los túneles subterráneos conocidos como los Utilidors, nos encontramos con una realidad de control panóptico donde miles de empleados se mueven como sombras debajo de los pies de los visitantes para asegurar que la superficie del Magic Kingdom permanezca libre de basura, suciedad o cualquier rastro de humanidad mundana que pueda romper el hechizo. Estos túneles no son solo pasillos logísticos, sino el centro neurálgico de un sistema de vigilancia masiva donde cada centímetro del parque es monitoreado por cámaras de alta resolución y sensores biométricos que analizan el comportamiento de las masas para optimizar el consumo y prevenir cualquier tipo de protesta o comportamiento no autorizado. La existencia de esta ciudad subterránea resalta la dualidad de Disney. Una fachada colorida y cálida para el cliente y una estructura industrial fría y calculada para el trabajador, y el sistema de control donde la individualidad es sacrificada en favor de una eficiencia robótica que garantiza que la maquinaria del ratón nunca se detenga sin importar el costo psicológico para quienes operan desde las sombras. El expediente se vuelve aún más extraño cuando analizamos el Club 33, el exclusivo refugio de la élite oculto a plena vista en New Orleans Square, donde los miembros más poderosos de la sociedad, incluyendo políticos, celebridades y magnates, se reúnen en un ambiente de secretismo absoluto que ha dado pie a teorías sobre rituales ocultistas y acuerdos de poder que se gestan lejos de los ojos del público general. Aunque oficialmente es solo un club privado de lujo, la mística que lo rodea y los estrictos acuerdos de confidencialidad que firman sus miembros sugieren que Disney sirve como un punto de encuentro para las esferas más altas del control global, donde se discuten temas que van mucho más allá del entretenimiento infantil. Esta conexión con las élites y la exclusividad extrema choca frontalmente con la imagen democrática y familiar que la empresa proyecta al exterior, revelando que en el corazón de la magia existe una jerarquía rígida y una estructura de poder que utiliza la nostalgia y la fantasía como un velo para proteger intereses mucho más oscuros y ambiciosos que el simple comercio de películas y juguetes. No podemos ignorar los incidentes trágicos que han ocurrido debido a la negligencia corporativa, como el desgarrador ataque del caimán en el Grand Floridian Resort, donde la falta de señalización adecuada y una falsa sensación de seguridad llevaron a la muerte de un pequeño de 2 años frente a sus padres, demostrando que incluso en el entorno más controlado de Disney, la naturaleza salvaje y el descuido humano pueden reclamar vidas. La oscuridad se traslada de los parques a los océanos cuando exploramos el inquietante caso de Rebecca Coriam y las desapariciones en los cruceros de Disney, un submundo legal donde la empresa opera bajo leyes de pabellón extranjero que le permiten manejar las investigaciones internas con una opacidad que deja a las familias de las víctimas en un estado de desamparo total. En marzo de 2011, la joven tripulante Rebecca Coriam se fumó del Disney Wonder mientras navegaba por el Pacífico, dejando como único rastro una grabación de seguridad donde se le veía visiblemente alterada hablando por un teléfono interno antes de desaparecer para siempre, sin que la empresa proporcionara respuestas claras o permitiera una investigación externa exhaustiva. Este incidente es solo la punta del iceberg de una serie de desapariciones y eventos violentos que ocurren en alta mar, donde la jurisdicción es ambigua y donde Disney utiliza sus propios equipos de investigación para controlar la narrativa y asegurar que las noticias de incidentes graves no lleguen a los oídos de los futuros pasajeros, manteniendo sus barcos como fortalezas flotantes de silencio y secretos enterrados bajo las olas. Al profundizar en las leyendas que rodean los túneles subterráneos conocidos como los Utilidors, nos encontramos con una realidad de control panóptico donde miles de empleados se mueven como sombras debajo de los pies de los visitantes para asegurar que la superficie del Magic Kingdom permanezca libre de basura, suciedad o cualquier rastro de humanidad mundana que pueda romper el hechizo. Estos túneles no son solo pasillos logísticos, sino el centro neurálgico de un sistema de vigilancia masiva donde cada centímetro del parque es monitoreado por cámaras de alta resolución y sensores biométricos que analizan el comportamiento de las masas para optimizar el consumo y prevenir cualquier tipo de protesta o comportamiento no autorizado. La existencia de esta ciudad subterránea resalta la dualidad de Disney. Una fachada colorida y cálida para el cliente y una estructura industrial fría y calculada para el trabajador, y el sistema de control donde la individualidad es sacrificada en favor de una eficiencia robótica que garantiza que la maquinaria del ratón nunca se detenga sin importar el costo psicológico para quienes operan desde las sombras. El expediente se vuelve aún más extraño cuando analizamos el Club 33, el exclusivo refugio de la élite oculto a plena vista en New Orleans Square, donde los miembros más poderosos de la sociedad, incluyendo políticos, celebridades y magnates, se reúnen en un ambiente de secretismo absoluto que ha dado pie a teorías sobre rituales ocultistas y acuerdos de poder que se gestan lejos de los ojos del público general.
Aunque oficialmente es solo un club privado de lujo, la mística que lo rodea y los estrictos acuerdos de confidencialidad que firman sus miembros sugieren que Disney sirve como un punto de encuentro para las esferas más altas del control global, donde se discuten temas que van mucho más allá del entretenimiento infantil. Esta conexión con las élites y la exclusividad extrema choca frontalmente con la imagen democrática y familiar que la empresa proyecta al exterior, revelando que en el corazón de la magia existe una jerarquía rígida y una estructura de poder que utiliza la nostalgia y la fantasía como un velo para proteger intereses mucho más oscuros y ambiciosos que el simple comercio de películas y juguetes. No podemos ignorar los incidentes trágicos que han ocurrido debido a la negligencia corporativa, como el desgarrador ataque del caimán en el Grand Floridian Resort, donde la falta de señalización adecuada y una falsa sensación de seguridad llevaron a la muerte de un pequeño de 2 años frente a sus padres, demostrando que incluso en el entorno más controlado de Disney, la naturaleza salvaje y el descuido humano pueden reclamar vidas.